Hola, muy buen día. Mi nombre es Pedro, mi equipo es el equipo 8 y está conformado por Diego, Dana, Jimena, Blanca y Ana. Somos de la Preparatoria Regional Tlajomulco, del grupo primero E, turno matutino, y nuestro tema es sobre la prevención del suicidio en adolescentes. Planteamiento del problema. Una de cada 100 muertes ocurridas durante el año 2019, 700.000 en cifras exactas, fue por suicidio, una de las principales causas de fallecimiento en el mundo, según estima una publicación de la Organización Mundial de la Salud. Este elevado número de decesos, ligado al hecho de que anualmente pierden la vida más personas por suicidio que por VIH, paludismo, cáncer de mama o incluso por guerras y homicidios, ha conducido a la OMS a preparar una nueva serie de orientación para ayudar a los países a mejorar la prevención del suicidio. La situación se volvió alarmante. Jalisco es la entidad con la segunda tasa de suicidios más alta del país, detrás del Estado de México. De modo que este dato, sumado a muchos otros que investigadores del ITESO y otras universidades jaliscienses han recabado a través de 2 años, activó a un grupo de especialistas que elabora una serie de documentos destinados a entender y tratar este fenómeno, pero sobre todo a contenerlo. El coronavirus está afectando la salud mental de muchas personas. Datos de estudios recientes muestran un aumento de la angustia, la ansiedad y la depresión, especialmente trabajadores de salud, que sumadas a la violencia, los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias y las sensaciones de pérdida, son importantes factores que pueden incrementar el riesgo de que una persona decida quitarse la vida. Signos de advertencia del suicidio. La mayoría de los suicidios son precedidos de signos de advertencia verbal o conductal, como hablar sobre querer morirse, sentir una gran culpa o vergüenza, o sentirse una carga más para los demás. Otros signos son sentirse vacío, sin esperanza, atrapado, sin razón para vivir. Sentirse extremadamente triste, ansioso, agitado o lleno de ira, con un dolor insoportable, ya sea emocional o físico. Asimismo, cambios de comportamiento como hacer un plan o investigar formas de morir, alejarse de los amigos, decir adiós, regalar artículos importantes o hacer un testamento. Hacer cosas muy arriesgadas como conducir con una rapidez extrema, mostrar cambios de humor extremos, comer o dormir demasiado o muy poco, consumir drogas o alcohol con más frecuencia, pueden ser signos de advertencia del suicidio. Objetivo para prevenir el suicidio. Mi propósito u objetivo es dar a conocer a los alumnos de la Preparatoria Regional de Tlajomulco que la prevención del suicidio puede ser efectiva para ayudar a otras personas suicidas, en este caso los adolescentes suicidas, porque con el simple hecho que tienen ellos que todo es solucionar, pero no lo es, ya que pueden traer problemas a las personas que lo quieren, que vean la manera de ayudar a esas personas que están en riesgo de suicidarse y poder hacer algo por ellos y no se arrepientan en el momento que están a punto de suicidarse. Identificar el método utilizado para cometer el intento del suicidio y el suicidio en adolescentes. Definición del suicidio. El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud como el acto deliberado de quitarse la vida. Su prevalencia y los métodos utilizados varían de acuerdo a los diferentes países. Desde el punto de vista de la salud mental, los y las adolescentes poseen vulnerabilidad particulares por su etapa del desarrollo. Según Stanford, el comportamiento suicida se define como la preocupación o acción orientada a causar la propia muerte de manera voluntaria. Usted puede tener el pensamiento de suicidio, conocido como intención, ideas de suicidio, pensamiento suicida, o el comportamiento o gesto. Una intención de causar la propia muerte es esencial en la definición. Básicamente, el suicidio es el acto de atentar con tu vida. Este problema en la adolescencia aumenta debido a los cambios de este sufrimiento a causa del mismo desarrollo. Hipótesis. ¿Cómo prevenir el suicidio en los adolescentes? Uno de los métodos o estrategias para prevenir y formar a nuestros alumnos para enfrentar situaciones relacionadas al suicidio es a través de la desmitificación de ciertos aspectos que se han gestado en el tiempo y no poseen un sustento de base argumentativa. 1. Las personas que tienen muchos factores de riesgo y pocos factores protectores tienen más probabilidades de suicidarse.
2. Las personas con habilidades intrapersonales y resiliencia tienen menos probabilidades de cometer el acto suicida. 3. Las personas que sufren exclusión social, marginación y además carecen de redes de apoyo tienen más probabilidades de cometer el acto suicida. 4. Las personas con más probabilidades de suicidarse son aquellas que además de tener problemas de salud mental, consumen estupefacientes de manera vital. 5. Las personas que no saben gestionar bien sus emociones pueden tener tendencias suicidas. 6. En la mayoría de casos en los que se emplea el suicidio existe una pérdida del sentido vital. Antecedentes: prevención del suicidio en adolescentes. El suicidio no es un tema fácil de abordar. Se trata de un problema de salud pública que impacta en diferentes niveles a la sociedad. Según la OMS, se registró que a nivel mundial se produce alrededor de 800,000 muertes por suicidio. Dada la importancia del tema, a través de la 66ª Asamblea Mundial de la Salud, se instauró el primer Plan de Acción sobre Salud Mental. La OMS reconoce que el suicidio es una prioridad para la salud pública. En 2014 se publicó el primer informe mundial de la OMS sobre esta cuestión, titulado Prevención del suicidio, el imperativo global, con objeto de aumentar la sensibilización respecto a la relevancia del suicidio y los intentos de suicidio para la salud pública, así como de otorgar la máxima prioridad a su prevención de los programas mundiales de salud pública. Desde que la OMS declaró al COVID-19 como una pandemia en marzo del 2020, más individuos experimentan pérdida, sufrimiento y estrés. El tercer informe regional sobre la mortalidad por suicidio, publicado en marzo del 2021, indicó que este problema sigue siendo una prioridad de salud pública en la región de las Américas. Teorías que explican conductas suicidas. En este momento hay niños y adolescentes en los Estados Unidos y en todo el mundo que están pensando, intentando o muriendo por el suicidio. Durante décadas, las personas que estudian el suicidio, llamadas suicidólogos, han tratado de comprender por qué algunas personas que quieren morir nunca intentan suicidarse, por qué otras actúan sobre sus pensamientos suicidas y por qué la mayoría de las personas no piensan ni intentan suicidarse. En 1897 escribió que hay dos tipos de causas extrasociales a las que a priori se les puede atribuir influencia de la tasa de suicidios. Estas son las disposiciones psíquicas y orgánicas y la naturaleza del entorno físico. Aunque muchos suicidólogos tal vez no conocen muy bien el trabajo de Durkheim, el estudio moderno del suicidio ha seguido las ideas seminales de Durkheim. Actualmente, el suicidio es un problema de salud que constituye la tercera causa de muerte a nivel mundial en los adolescentes entre 11 y 18 años, y en Cuba es la cuarta causa de muerte en las edades de 10 a 19 años. La IPS une la literatura sobre el trauma y la violencia, a la que se hace referencia en este modelo como capacidad adquirida y comportamiento suicida. Sin embargo, hay varios problemas con la IPS, como sus vacíos lógicos. Por ejemplo, la IPS no explica cómo las personas pueden experimentar ser una carga para los demás, a la vez se sienten desconectados de los demás. Además, dado que la exposición al trauma y la violencia son tan frecuentes, necesitamos más concentración acerca de cuándo y en qué dosis la exposición al trauma y la violencia conducen al suicidio. Buenas tardes, hoy le realizaremos una entrevista a la maestra Sandy de preescolar. Nuestro tema es la prevención del suicidio en adolescentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes asociados con la conducta suicida? A mi parecer son las emociones, el no saber identificarlas, el no saber planificarlas, el no tener un desarrollo de ellas te puede llegar a una conducta suicida. Muchos padres somos adolescentes. Muchos padres llegan a tener a sus hijos a cortas edades y no sabemos cómo llevarlos o instruirlos a realizar unas emociones adecuadas, a no tener control de ellas. ¿Existe algún instrumento psicométrico que permita predecir el riesgo de la conducta suicida? No soy psicóloga, mi trabajo es más en preescolar, pero a mis estudios y a lo que he llegado a ver, soy licenciada en pedagogía. Como tal, no puede haber un instrumento que te indique que ese niño tiene actitudes suicidas. Más sin embargo, llevarlo a terapias, llevarlo a psicología, nos pueden ir guiando si este niño está mal en las emociones, si ocupa ayuda, si ocupa de su familia. Puede haber algunos instrumentos que te guíen
a saber la conducta del pequeño, mas no siento que haya un instrumento que nos diga sinceramente si él va a actuar de esa manera. ¿Existe alguna técnica psicoterapéutica indicada para su tratamiento? A mi parecer debe de haberla. Algún psicólogo, algún psiquiatra tiene que tener este tipo de actividades para realizar y dar información a los padres de familia de estas personas. ¿Cuál es el papel de Internet en la conducta suicida? Wow, yo creo que es uno de los papeles más importantes que se está jugando ahorita. Ahorita no vemos a algún adolescente sin internet, no vemos a algún adolescente sin celular. Para mí es uno de los principales actividades que ahorita están realizando los jóvenes. Se ve el bullying cibernético, que es una de las principales causas que se llevan a cabo para el suicidio. Se ve que suben pornografía, se ve muchísimas cosas vemos en internet. Para mí sí es una de las principales causas que pudiera ser del suicidio. ¿Qué medidas se pueden tomar para la restricción de medios letales? La información, para mí estar informados, tener contacto con los familiares, ser conscientes de que somos padres, ser conscientes de que somos hijos. Para mí la información. ¿Existe alguna intervención preventiva que reduzca el riesgo de suicidios en la infancia y en la adolescencia? Puede ser posible, sí, si desde pequeños los enseñamos a trabajar con las emociones. Ahora en mi preescolar estamos llevando a cabo actividades de las emociones y llegamos a este acuerdo de trabajar con ellas porque nos dimos cuenta que con la afectación de la pandemia todos los niños llegaron con sus emociones hechas un nudo. No sabían que era una tristeza, que era una alegría, que era un temor. Entonces desde preescolar llevamos la tarea de socializar con nuestros pequeños y hacerlos empáticos a las emociones. Que los niños reconozcan una tristeza, que les hace triste, les conozcan un asco, un miedo, un temor, una alegría. Muchas gracias, maestra. Conclusión. A lo largo de este proyecto hemos logrado tener un mejor entendimiento del problema que es el suicidio. Este es un tema del cual se ha hablado desde hace mucho y que se ha ido agravando conforme pasa el tiempo. Existen diversas teorías, pero lo cierto es que los jóvenes están viviendo un momento de mucho estrés debido a la actual pandemia que estamos atravesando. Esto agregado a que estar en una etapa de desarrollo trae consigo grandes consecuencias, como un aumento en la tasa de suicidio. Por ello investigamos entre el público lo que ellos piensan del tema e impartimos la información, con el objetivo de dar a conocer la manera correcta de tratar esta problemática.